Y bajo esa lógica, ¿para qué el demonio? Bueno, la respuesta que me voy a dar es que no tenemos idea y que es un misterio, pero ¿por qué el demonio ataca a gente quizás cercana a la iglesia, que sabe que hay cosas que lo pueden ayudar, versus a una persona que no tiene idea ni siquiera lo que es el catolicismo y que, no sé, pensamos en una persona de religión hindú? Mm. ¿Por qué no va a atacar a toda la gente hindú? O no es por tratar mal a los hindús, pero o a alguien ateo que no cree en Dios. ¿Por qué no se va para allá? Porque eh, el O sea, demonio, lo digo, sería más fácil. no, sí, 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 pero el demonio ya los tiene ganados a los otros, ¿no? Una persona atea, el demonio no necesita hacer nada porque la persona ya no cree en Dios, ¿sí? El demonio odia a Dios y odia a las personas que viven cerca de Dios, ¿ya? El demonio es un envidioso. ¿Por qué? Porque vio que Dios amaba tanto al ser humano y no a estos ángeles que le bajó una envidia gigante. Entonces, odia al hombre cercano a Dios. O ¿Ya? sea, no gana no odia tanto a la Ya. gente que no está cerca de Dios. Odia a todo el ser humano. Odia. Es más, una definición del demonio sería odia. Yeah. ¿Ya? Como Dios es amor, el demonio odia. ¿Sí? Entonces odia a todos, pero no pierde su tiempo con el que no está cerca de Dios. Porque por ese camino no le puede hacer daño a Dios. Ese es Digo, sí como... le hace daño, pero le hace mucho más daño cuando aleja a las personas que están cerca de él. ¿Ya? Pero sí hace daño, porque todos somos hijos de Dios, Dios quiere a todos por igual. Pero tiene que ver con los que están cerca de Dios, el demonio los arranca de Dios. Y eso es mucho más doloroso para Dios. Y entonces el demonio lo disfruta mucho más. Una persona que vive en pecado, que vive alejada de Dios, el demonio no necesita hacer mucho. Ya la persona sola se encargó, ¿no? Entonces va buscando otros lugares. ¿Sí? Y lo otro que pasa es que el demonio no se va a manifestar en una persona. El demonio puede tener poseído, hablamos de la bruja la vez pasada, ¿te Sí, acordáis? pues. Probablemente el demonio tiene poseída a la bruja, pero el demonio no se va a manifestar en la bruja, porque la bruja Ya está haciendo la pega ya está bien. haciendo la pega bien. Además, si se manifiesta, a lo mejor la bruja se asusta y se acerca a Dios. Entonces, eh, el demonio se manifiesta sobre todo cuando las personas se vuelven a acercar a Dios, ¿no? Una persona que está posesa empieza a llevar una vida religiosa y el demonio empieza a molestar. Una persona que no vive con Dios Y, no se manifiesta. y ese molestar, ¿qué es? Ese molestar es Porque aquí quiero distinguir muy bien, es que me empiezan a pasar cosas malas en mi vida, de que también, empiezo a pensar de que solo me están pasando tragedia, ¿eso? ¿O es que yo me empiezo a sentir mal, que tengo problemas pueden físicos? pasar las dos cosas. Entonces, lo más común es la aversión a lo sagrado. ¿Ya? La persona odia lo sagrado. Entonces le causa dolor de cabeza entrar a una capilla, no Ah, puede manifestaciones aguantar. físicas Sí, 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 de... sí, sí, sí. No es solo intelectual, es Ya. físico. ¿Ya? No sé, o pensamientos obscenos sobre cosas religiosas, que no son comunes, pero a la persona le vienen, le vienen, le vienen. Eh, Ese es un síntoma muy común. ¿Ya? Pero Después es hay que, síntomas también de enfermedades, también puede ser, pero en general, cuando está vinculado a enfermedades, es porque había un maleficio, en general. ¿Ya? En general había un maleficio. Eh, ¿y cuando me pasan cosas malas? Tiene que ver con esto. O sea, me empieza una persona. O sea, cosas malas me refiero no a mí No, físicamente, sino que en mi vida sí, sí, empiezo, me va empiezo mal a ver, económicamente, claro, quedé sin es pura tragedia. trabajo, pura tragedia. A veces pasa, pero tiene que ver en general con un maleficio. Ya, alguien me hizo un maleficio para que todo fuera trágico en mi vida. Y eso pasa. Eh, Pero, ¿y cómo podéis También saber pasa eso? con cosas del amor, ¿no? O sea, que empieza a haber una tragedia nadie se enamora de mí, ninguna relación perdura, nada funciona, pero puede ser que te hicieron un maleficio por la última relación que tuviste. Esas cosas pasan. A ver, ¿Sí? pero cuando estamos, ¿Mm? cuando estamos hablando, es que aquí nos estamos metiendo en temas que
literalmente estamos bordeando las películas con la realidad, Pero porque es que es como película esto. sí, pues, impresionante. A ver, si es que alguien hace un maleficio, y que no estoy buscando las instrucciones para hacer un maleficio, y espero que los que nos están viendo no estén buscando las instrucciones, pero es que yo pienso, literalmente me pongo a pensar, ojalá que esa persona tenga puras cosas malas, ¿ese es el maleficio? No, no, ¿O no. es que sea como en las películas casi de que busco un libro antiguo y recito un conjuro que digo, oh, fuerzas del mal, ataquen a esta persona? Bueno, una mezcla de las dos. No, no Es una mezcla de las necesariamente, dos, sí, no claramente. necesariamente es un libro antiguo con maleficios que si yo lo digo pasan, Claro, pero eso no lo creo, porque además, ¿cómo es imposible de que alguien haya entrevistado a los demonios para preguntarle cuáles son las palabras mágicas por para eso. hacerlo? Pero tiene que ver, como tú rezas a Dios, tú puedes rezarle al demonio. ¿Ya? Las personas que tratan de conectarse con el demonio y le ofrecen cosas a cambio. Yo pienso el juego de la Ouija. ¿Ya? Ouija es el nombre de un demonio. Ah, ¿Ya? ya. Y entonces cuando tú juegas Ouija y pones ese tablero que incluso lo venden, ya Sí, pues la hay, empresa que hay vendió, empresas que... que hizo originalmente el tablero de la Ouija, fue un éxito de ventas, pero impresionante. Lo vendían como un juego inocente de niños y creo que ya dejaron de venderlo. Se vende en algunas partes de México. Este tablero que tiene letra y número, un sí y un no, entrada, salida, algunos con vaso, otros con moneda, al final te dicen que estás invocando un espíritu, pero en realidad el que viene es el demonio. Entonces tú empiezas a hablar con... Porque el demonio es el padre de la mentira. Entonces estoy hablando con mi tío que se murió y mi tío me dice cosas y pone cómo se llama. Pero Claro, y después cuenta la historia de cuenta que la cuando yo historia. era chico, él me regaló un caballito de madera. Sí, y puede ser verdad, porque el demonio lo sabe. Sí, po. ¿Ya? Y entonces, eh, esos son abrir puertas. En una casa donde nunca ha habido espiritismo, de repente se hace espiritismo y se invoca un demonio, invitaste al demonio a entrar a esa casa. Y queda en esa casa. Normalmente queda en esa casa, ¿ya? Y quedan las personas que jugaron el juego. Y entonces empiezan a pasar cosas en esas casas. Se empiezan a mover cosas, los niños empiezan a ver una señora que pasa por el pasillo, ¿vale? ¿Por qué tanta fascinación con los niños? Eso como que siempre me ha Yo llamado la creo que tiene atención. que ver con la inocencia. Los niños son tan inocentes que logran ver cosas que los adultos ya no vemos. Ah, y es Eh, más fácil para ellos detectar. sí, yo creo que tiene que ver con eso, con la inocencia. Es más, es Porque, curioso, pero la Virgen se ha aparecido a lo largo de los siglos muchas veces y en general a niños. claro, que Santa dicen que llegó Bernadette, una señora. los pastorcitos de Fátima. Fue Claro, lo mismo en Medjugorje ahora, eran niños. En Garabandal eran niños. la Juan Diego no Juan era Diego niño, en pero México de Juan Diego era un la. indiecito. ¿Ya? Pero Era era alguien, joven. sí, pero era con poco estudio. A lo que hoy es como, se le aparece gente muy sencilla o muy humilde. ¿Sí? Es como, es curioso. Entonces yo creo que hay una percepción de los niños que los adultos ya no tenemos. No, claramente. ¿Sí? Y ahí las casas pueden quedar infestadas Quedan de. infestadas. Y las casas necesitan un exorcismo. Se pueden hacer exorcismos a las casas. Es una bendición solemne. Pero esa es la típica bendición de cuando uno tiene. Oye, te viera de Departamento invitar. nuevo. Sí, te viene a invitar a mi casa. Tú fuiste, ¿no? Fui, pero no está bendita todavía. No mira que me va a cobrar Un asado, un por lo asado para menos. poder hacer la Por bendición. lo menos un asado. Cuando tengamos la plata para comprar el asado, ahí te Ah, invito. Así que pónganle like, y va a porfa, querer que y la paguemos los dos. suscríbanse. Pero está No, sí, claro. aquí está. Oye, espera, y las casas entonces, una bendición solemne Es una bendición es el solemne. exorcismo de una Sí, casa. se bendice agua, se bendice sal, agua exorcizada, sal exorcizada, incluso aceite exorcizado, y se hace una oración sobre la casa y se va echando agua bendita por toda la casa. Se hace una oración para que el demonio se vaya a la casa. ¿Sí? Eh, Y esa oración es como de una vez. O podría ser necesario más puede veces. ser que se necesite varias veces. Pasa lo mismo. Las casas, o sea, puede ser que el demonio se vaya inmediatamente,
Pero que vuelva con más amigos. pero que vuelva o que la persona que lo trajo a la casa siga haciendo cosas para que se mantenga en la casa y tú no lo sabes. Oye, ¿y tú que has participado en exorcismos, que has participado en el estudio de los exorcismos, ¿a ti no te sigue? ¿No te persigue de vuelta? No, no me persigue. Me persiguió y dejó de molestar. Ah, te pasó. Al principio. Al principio molesta porque, primero, él quiere que tú no creas en él. Entonces, no se aparece, no hace nada, quiere que tú creas que eres tú. ¿No? Las cosas malas de tu vida eres solo tú. Él no existe. Esa es su primera técnica. Cuando tú ya lo ves, Cuando ya ya te das no. cuenta, está pasando algo externo a mí. Sí, cuando tú te das cuenta que existe, su técnica ahora es asustarte. Ah, perdón. ¿Estamos hablando de la humanidad o estamos hablando de tu caso en particular? De que No, primero no, trataba de no no, mostrarse no, no, frente a estoy ti. hablando de lo que me pasó a mí, que es lo que le pasa a todos. O ¿Ya sea, sí? en el fondo, primero es no creer en él. Y, Su técnica es que nadie crea en él. ya, y no hacía absolutamente nada para que tú pudieras llegar a tener una duda de que era O algo... sea, yo creo, o sea, es que no me refiero a eso. Me refiero a un católico de a pie que va a misa el domingo, ya cree que el demonio existe porque la iglesia lo enseña, Ah, ya, pero nunca va a haber nada. pero no va a haber nada. Perfecto. ¿Ya? Si la persona eh, llega a ver algo, porque no sé, imagínate, tiene un amigo poseído y lo acompaña a un exorcismo, o da lo mismo, hay una manifestación cuando él en una iglesia y él ve esto y queda impresionado, y no sé, es cercano, familiar o amigo y le empieza a ayudar, probablemente se va a meter en un mundo donde va a haber cosas que nunca en su vida ha visto, sobrenaturales, que le van a impactar. ¿Ya? En mi caso, cuando yo empecé a ayudar a personas que estaban con esto, yo nunca había visto nada en mi vida hasta esto. Entonces lo que hizo el demonio fue empezar a molestarme. ¿Ya? Molestarme, prender la luz, apagar la luz, sonidos, me despertaba de un salto a las 3 de la mañana en la noche. Pero, ¿Ya? a ver, ¿y tú revisabas ahí todas estas cosas? Todas las cosas, una vez se me prendió la luz, Y revisaste de que el interruptor funcionara bien, todo, que los tapones, que todo, como cualquier ser humano con racional, o lógica, sea, yo puse el interruptor al medio y dije, bueno, si puede ser que al medio y que lo y, puse mal y que explotó y para acá, claro, ya, ya hiciste todo ese hice todo el análisis para análisis, descartar hice el error todo, humano, claro, hice todo el análisis de error humano, obviamente. ¿ya? Ya, y después cuando se repite una, dos, tres, te das cuenta que no, ¿sí? Ya, algo estaba pasando. O estáis loco o algo está pasando, ¿no? Entonces, Y ahí, esto era, perdón que te interrumpa, como que quiero llegar a la respuesta, pero es que son demasiadas cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿Esto era solo en un lugar en particular? no, ¿O era en distintos lugares en donde tú distintos ibas lugares, que te molestaba? en distintos lugares. Ya. Sí, en general molesta en la noche, pero no pasaba solo ahí. ¿Ya? Pero era en distintos lugares, o sea, no era de que justo esa pieza tenía problema No, no, eléctrico no. y que pasaba un No, ratón. no, 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 no. Es que, a ver, te voy a contar Sí. una historia, ojalá que mi mamá no vea esto, pero cuando se murió mi abuela, empezó a fallar la alarma de la casa y se disparaba. Y según mi mamá, que era mi abuela, Pidiendo oraciones. que pedía oraciones, nada, ya, hasta que al final llamaron al técnico de la alarma y era un maldito ratón que había se había comido los cables y que los cables activaban la alarma. Sí. Entonces, a eso van Ya, tantas mis ya. preguntas de si era solo en un lugar o Mira, era en varios lugares. hay cosas impresionantes. Por ejemplo, tú contáis esto de la alarma, pero yo conozco una familia que murió la abuelita, que ya viviendo en la casa muchos años, y con ellos. Y entonces el velar a la abuelita decidieron hacerlo no en una iglesia, sino en el living. Ya en la Porque es la casa. casa. Entonces en el living pusieron el ataúd y se fueron todos a dormir y al día siguiente era el funeral. Entonces en la mañana, ponle que a las 7 de la mañana, se puso la música, pero a todo chancho, una canción que a ella le encantaba. ¿Ya? Pero a todo chancho. Y toda la gente bajó en pijama de sus piezas y al living. Y en el living estaba el ataúd y estaba la radio prendida a todo chancho con la música que a ella le gustaba. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas sí pasan y es muy difícil decir que un ratón hizo eso. O que, ¿no? Es como, entonces, es verdad, a veces puede ser el ratón y justo en este caso coincido, pero en otros casos, nada, hay mensajes también, ¿no? Y Como pasan cosas raras. pasan cosas que no son naturales, ¿sí? Y eso impacta.
Entonces, nada, el demonio... Ya, entonces volvamos a tu o sea, historia. el Perdón. demonio, la Empezó técnica- a molestarte. Empezó a molestar. ¿Ya? Y yo hubo dos cosas. Uno, tu cercanía a Dios por un lado. Y por otro lado, yo dije, Él quiere que yo cuente lo que me está pasando para que la gente se acerque a Dios. Pero eso es totalmente... No, Dios Ah, quiere. Dios quiere... Dios Ah, ya, quiere. ya. Es más, te voy a contar una cosa. Yo tenía mucho miedo, entonces yo fui a la capilla a rezar de mi casa. Yo estaba frente al sagrario y no tenía ganas de hacer nada, de salir de la casa, porque yo estaba hasta acá, del demonio. Y entonces yo en general rezo la liturgia del día y agarro el misalito y era me parece que era una carta de San Pablo y decía lo siguiente, decía, no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Entonces, yo leí este texto, Y te lo memorizaste. me lo memoricé, ¿ya? Y se me fue el miedo. Pero se me fue así el miedo. Decía, no temas, yo estaba muerto de miedo, no temas. Decía, sigue predicando y no te calles. Yo digo, tengo que salir a hablar esto, lo que me está pasando. Yo estoy contigo. Fue muy fuerte, porque era Dios que me hablaba. Y entonces yo de ahí salí y yo empecé a contar lo que estaba haciendo el demonio. Y el demonio dejó de hacer cosas. Porque Automático. perdía, sí, perdía. Dejó de hacer cosas. Desapareció. Y ahora último... Nada, Nada. nada. Oye, yo que te estoy entrevistando... Agárrate. Ando preparando el asado para que vayamos a decir la casa. Tú sabes que en la casa van a ver esto y no van a dejar volver para acá a entrevistarte. Oye, cuidado, nomás. Atención, la señora José Miguel, que tenga mucho cuidado. No, mira.